Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría pedirte un pequeño favor. Si disfrutas este contenido, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo me ayuda a seguir trayendo más historias como esta. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 200. La luz se derrama. La hoja forjada destella y traza su línea con convicción. Una danza de espadas realizada por ambas manos y el cielo. ¡Ah! La hoja atraviesa el cuerpo del ciempiés, que toma la forma de un monje depravado. No es la misma hoja que somete a criminales que una vez atravesó a la subdirectora Ginna Sol en el Palacio del Océano, o a mí mismo en la Cámara de Cultivo de Sueños. Esta hoja es al menos el doble de grande, adornada con brillantes pinos e intrincadas campanas. Es una hoja ceremonial. Un cuchillo diseñado para confrontar a las entidades malignas. Ahora se retorcía la cosa retorcida que imitaba una boca humana y plantaba la locura, que había estado predicando la supuesta verdad del mundo. O más bien, solo murmurando su propia horrible iluminación. Cada vez, los brazos humanos que se retorcían en su cuerpo caen al suelo, convirtiéndose en cenizas y encontrando descanso. El procedimiento de un ritual para apaciguar las almas de los muertos. Golpe. El ciempiés convulsiona, y los pilares y vigas del santuario se derrumban. Parece como si los escombros pudieran caer sobre la gente en cualquier momento, pero no te preocupes. La voz firme del agente bronce resonó. Las balas transparentes de su pistola de cristal se incrustan en el aire alrededor del santuario, atrapando al ciempiés dentro. Como una especie de talismán, las balas grabadas con el carácter apropiado activan cada una su efecto preciso. Ahora todo estará bien. La parte más difícil y complicada de acabar con estos desastres sobrenaturales de tipo ritual chamánico es que debes revelar la identidad oculta. Lo sé. Solo puedes exorcizar algo si sabes lo que es. Y esta es también la razón por la que la Oficina de Gestión de Desastres no pudo identificar fácilmente a ese extraño evangelista de la Iglesia de lo Desconocido Luminoso, que había sido enterrado junto con la jarra de licor debajo del santuario, otorgándole un poder inusual. Me vienen a la mente las notas obtenidas con tanto esfuerzo por el agente Choi. En realidad, la sucursal quería investigar más a fondo, pero otras agencias gubernamentales seguían interponiéndose. Incluso se les impidió disolver el pueblo. Algunos decían, ¿por qué no seguir rescatando gente cada año? La relación causal con las desapariciones y muertes no está probada. Sin embargo, en realidad, parece que había un funcionario del gobierno que estaba siendo sobornado por la aldea de Hisan. Por eso las cosas estaban estancadas. Si piensas en el festival anual como un desastre, en realidad es largo y repetitivo, ¿verdad? Pero los periodos de investigación siempre son demasiado cortos. Especialmente con una historia de fantasmas tan antigua, donde el ritual ha sido distorsionado y es difícil encontrar la forma original, se vuelve aún más difícil. Siempre estamos apenas logrando mantener la situación estable. Así que siempre es una pena. Debe haber un verdadero culpable. Si tan solo pudiéramos encontrarlo, podríamos intentar el exorcismo o el destierro o lo que sea. El hecho de que no podamos es simplemente frustrante. Espera, Uvas, no decidas desenterrar el secreto del pueblo tú solo porque leíste esto, ¿de acuerdo? Lo hacemos todos juntos. ¿Sabes, verdad? Emoticono cara feliz. Pero, lo hice. Tú eres quien encontró su identidad. Levanté la cabeza. Tú sacaste esa cosa del santuario. Y ahora que su identidad ha sido revelada. El agente bronce estaba sonriendo. Acabar con este desastre se ha convertido en lo que mejor hacemos. Es decir, la especialidad del equipo Tortuga Negra. Eliminar cosas malvadas en el sentido tradicional. Anciano. Una voz llama desde el tejado. El agente Choi lanza su cuchillo al aire, la llama Dokaebi en su mano ardiendo tan brillante como el sol. Las llamas barren hasta la base rota del santuario. ¡Ah! La sombra oscura y húmeda creada para el ciempiés se quema como si estuviera siendo borrada, y llega una energía yang brillante y cálida. GHHH. El ciempiés, habiendo perdido muchos de sus brazos humanos, intenta abrir la boca de nuevo, pero ahora su llamado esclarecimiento ya no puede formarse adecuadamente en lenguaje humano.
La metódica respuesta a desastres sobrenaturales del equipo Tortuga Negra lo empuja constantemente a un rincón. Primero, purificación del espacio ritual, expulsando el ambiente adecuado para que el mal habite. Y, segundo, encarcelamiento. Ahora, las balas del agente bronce constriñen el santuario. El ciempiés, despojado de muchos brazos y expuesto a un brillo deslumbrante, se retuerce y lucha. Pero la respuesta dirigida, apuñalando sus debilidades innatas y elementales como un punzón, cortó su conexión con verdades malvadas inefables y lo dejó vulnerable. Así, el final se acerca. Tercero. Sello. La pistola de cristal del agente bronce dispara su última bala. Cargada con un poderoso rito exorcista, hábilmente elaborado en el taller Varideji, encaja perfectamente en el cuerpo de la cosa maligna. Exactamente en su frente. ¡Zas! Y luego, del agujero en el cuerpo del ciempiés donde se incrustó la bala, sus entrañas comenzaron a ser succionadas. Hacia adentro. ¡Oh! El ciempiés colapsó hacia adentro con un extraño sonido de desgarro, como si se estuviera encogiendo hasta un solo punto. No, no solo el ciempiés. También el santuario, el suelo debajo de él, los espíritus y todo el territorio contaminado por el sabio ciempiés fueron succionados. Dentro de la bala de cristal. ¡Ah! La voz del ciempiés resonó en un grito moribundo, y luego fue cortada. Clic. El orbe de cristal ahora ennegrecido cayó en el hueco dejado donde una vez estuvo el santuario. En la superficie del orbe, ahora del tamaño de un puño, estaba la imagen grabada de un ciempiés. El tosco y audaz grabado brilló dorado por un momento como un fragmento de una escritura sagrada de la iglesia de lo luminoso desconocido, pero luego, como si fuera bloqueado por el poder de sellado, la luz se desvaneció. Pronto, la superficie del orbe de cristal se enfrió y se volvió de plata sólida. El agente bronce se acercó al pozo, recogió el orbe plateado, inspeccionó su superficie a fondo y luego lo guardó en su bolsa. Y luego declaró: «Se acabó». Uf. El agente Choi, aún sosteniendo el cuchillo de carnicero, se sentó en el suelo con un suspiro. ¿Están todos bien? Sí. Se están calmando. Los forasteros y aldeanos que habían experimentado el shock estaban colapsados e inconscientes, tambaleándose sin rumbo fijo, o simplemente de pie, mirando fijamente al vacío. Quizás, con la desaparición del ciempiés que una vez les había revelado la verdad de la locura violenta, habían perdido su razón de ser, al menos por un tiempo. Los músicos del festival habían desaparecido, dejando solo sus instrumentos y ropa. Ocasionalmente, debajo de la ropa colapsada, había destellos de hueso y tierra. Y después de examinar todo esto, mi mirada volvió a la espalda del agente Choi. Él simplemente estaba sentado en silencio, mirando el hueco dejado por el santuario desaparecido. ¿Qué estará pensando? Un espía que morirá en un mes a menos que filtre información de la Oficina de Gestión de Desastres. Él mismo casi muere, atrapado en todo esto. Pero después de preparar todo en un solo día y venir al campo para salvar a ese espía, arriesgando su vida para luchar contra el ciempiés. ¿Qué debe estar pensando un hombre así? No quería saberlo. Los pensamientos que me vendrían a la mente después de darme cuenta, las tareas que tendría que enfrentar, se sentían demasiado agotadoras. Así había sido. Pero ahora, por un breve y parpadeante momento, quiero escuchar su respuesta. Lo que está pensando. Uvas. ¿Quieres venir aquí? Sin pensar en nada, caminé hacia él. El agente Choi no me miró. Pero a medida que me acercaba, extendió una mano detrás de su espalda. Hacia mí. Todo está hecho. Volvamos. Le tomé la mano. El agente Choi me levantó sin esfuerzo mientras se ponía de pie. Arriba. Tenía la misma sonrisa en su rostro que antes cuando se volvió para mirarme. Y luego empezó a quejarse. Ah, me duele todo el cuerpo. Me tomo un día libre y nuestro chico es secuestrado. Por eso nunca puedo descansar. Lo siento. No es tu culpa, ¿verdad, Ubita? El que llamó estaba fuera de sí. Ocurren incidentes impredecibles. Pero no hagas nada demasiado imprudente la próxima vez. Como si, por supuesto, hubiera una próxima vez. Así habló él. Sí. Era extraño, pero por alguna razón,
me sentí un poco mejor con la situación. Aunque nada se resolvió o progresó realmente. Mi cabeza se sentía un poco más clara. Muy bien, así es como debe ser el equipo 1 de la Tortuga Negra. El agente Choi me dio una palmada en la espalda y luego se dirigió a ver el orbe que el agente Bronce había asegurado. Respiré hondo. Sí. Por ahora, sobreviví hoy. Y habiendo visto a los agentes de la Oficina de Gestión de Desastres sellar una entidad extraña a través de un exorcismo tradicional. Tal vez no sea un día tan malo después de todo. Todos sobrevivieron también. Mi corazón se sintió notablemente más ligero. La brillante llama Dokaebi había desaparecido, pero el sol brillaba en el cielo. Luego, al mirar hacia abajo, vi a las personas que habían llevado mi palanquín tiradas y colapsadas junto al área del santuario ahora vacía. Pero solo había 3. Bak Saeon. Volví mi mirada hacia donde había estado el que llamó para el rescate. Bak Saeon era una de las personas que llevaban el palanquín, y originalmente se había parado a la izquierda del santuario. Se había ido antes de que me diera cuenta. Debió haber huido en el momento en que las cosas empezaron a ir mal. No es tan extraño, en realidad. No, en este caso, esa fue en realidad la elección más sabia. Aún así, ahora que me sentía un poco mejor, me resultaba un poco molesto. Cierta persona me empujó al lugar donde se suponía que debía morir y me dejó sufrir como un perro. Aún así, era cierto que correr el riesgo de ser atrapado y quedarse despierto toda la noche para compartir lo que sabía sobre el pueblo ayudó. Ahora ese tipo probablemente tampoco tenga que volver aquí. No, ya te lo dije. Tengo que volver todos los años. Incluso si intento huir, me volveré loco y me ahorcaré. Según lo que dijo Bak Saeon al amanecer, parecía que los aldeanos tenían que visitar periódicamente la aldea Hisan para escapar de la locura de la verdad del mundo. Por mucho que empaparan al sabio 100 pies en licor y lo presionaran con una piedra y lo consagraran en el santuario, ya habían tenido demasiado contacto con él. Pero ahora que la fuente original, el 100 pies, se había ido, las cosas probablemente serían mejores. Al menos, uno podía esperar. Estaba a punto de apartar la vista cuando noté algo extraño. Había algo dejado en el lugar donde había estado Bak Saeon. Me moví ligeramente y recogí el objeto. Una nota, no, algo así como un pequeño barco de papel, doblado de papel. Lo dejó él. Pensando que lo revisaría más tarde, lo guardé en mi bolsillo. Y cuando giré la cabeza, hice contacto visual con el agente Choi, que me había estado observando. El agente Choi apartó la cabeza con una sonrisa y dijo casualmente: «Suerte que llegué a tiempo, ¿verdad? Realmente me apresuré tan pronto como terminé de prepararme. Si no hubieras estado en Seoraksan, podrías haber llegado incluso antes. En serio, ¿por qué te tomaste el día libre para ir allí? Ja ja ja. Para recuperarme en un lugar con buen aire y agua limpia, supongo. De todos modos, ahí está. El verdadero jefe que se aseguró de que llegáramos a Ubita a tiempo». El agente Choi señaló a algún lugar. Y al final de su dedo, estaba la subgerente Eunage. Sí. Ella fue quien nos dijo la ubicación del santuario de inmediato. La subgerente Eunage había estado esperando en la entrada del pueblo. Tan pronto como los vio, les dijo exactamente dónde estaba el santuario. Gracias a eso, los agentes pudieron llegar antes de que yo pudiera ser cautivado por el sabio 100 pies y convertirme en uno de sus brazos. Ella también debe haber estado ocupada con su propio trabajo. Estaba agradecido. Traté de no quedarme mirando fijamente. Reconoció a Bronce de inmediato. Oh, se está despidiendo con la mano. Cuando se encontró con nuestras miradas, la subgerente Eunage asintió ligeramente, luego se mezcló con la multitud. O al menos, así es como ella probablemente lo pensó, y así es como yo lo tomé, pero alguien con ojos agudos podría no verlo de esa manera. Porque incluso entre la gente aturdida y vacía, ella se movía con un propósito claro. SHH. El agente Choi se llevó un dedo a los labios, entrecerrando los ojos mientras observaba. Se dirige hacia las casas abandonadas. HM. Guardó el cuchillo de carnicero y rápidamente se arregló la ropa. Sigámosla. Su destino es un poco inusual. Dijiste que es reportera. Así es.
Ese es un gran trabajo para ir de incógnito. Una deducción escalofriante. La subgerente no puede ser descubierta. No quería complicarle las cosas, ni arrastrar a la gente Choi más profundamente en las garras del director Howe. Eso sería un desastre total. Después de intercambiar algunas palabras con el agente Bronce, el agente Choi se volvió para mirarme. Pareció estudiarme por un momento, luego dijo: Uvas, puedes salir y descansar si quieres. No puedo. Si no le importa, me gustaría ir con usted. Claro. Vayamos juntos. ¿Se dio cuenta? Incluso si no lo hizo, su amabilidad me revolvió un poco el estómago. De todos modos, me apresuré tras los agentes mientras se movían. Y en poco tiempo, encontramos a la subgerente Eunage, quien había quitado a medias algunas de las tablas de madera que cubrían el pozo y estaba mirando dentro. No está aquí, murmuró. Señorita Civil, está buscando algo ahora mismo. La subgerente Eunage, que había estado mirando el pozo, nos miró con una expresión ligeramente exasperada. Ahora actúan como funcionarios públicos normales. ¿En serio? ¿No son ustedes, ya saben, como en los cómics? Ese tipo de cosas. ¿Cómics? Bueno, si vamos a interpretar el papel, ¿por qué no ir por 007? Jaja, a nuestro querido agente aquí realmente le gusta esa comparación, ¿sabes? Ja. El agente Choi sonrió y le dio una palmada en la espalda al agente Bronce, luego se llevó un dedo a los labios. El agente Bronce cerró los ojos con fuerza. Agente. Al ver esto, la subgerente Eunage simplemente se encogió de hombros. De todos modos, no se preocupen. No planeo contarle esto a nadie. Gracias. Pero vi a los agentes intercambiar miradas furtivas. Lo más probable es que, en poco tiempo, agentes de la unidad Pájaro Bermellón de la Oficina de Gestión de Desastres irrumpieran en este pueblo para limpiar. En el proceso, probablemente llevarían a cabo una amnesia masiva e inofensiva en la población. Solo podía esperar que la subgerente Eunage saliera antes de eso. Un sudor frío me recorrió la espalda. Mientras tanto, los agentes se pusieron manos a la obra. Entonces, ¿por qué estaba mirando ese pozo? Bueno, escuché que hay una leyenda extraña sobre este lugar. Algo sobre que está conectado a un lugar misterioso. La subgerente Eunage sacó un cigarrillo de su bolsillo, pero rápidamente lo guardó mientras hablaba. Había oído rumores de que suceden cosas extrañas durante el festival de este pueblo, así que vine a investigar. Golpeó el pozo con el dedo. Bueno. No parece haber nada particularmente extraño. Ajá. El agente Choi asintió, como si quisiera ayudar con su investigación, y sacó una fuente de luz de su abrigo. Una linterna habitada por un dokaebi. La luz roja y parpadeante iluminó las sombras del pozo por un momento. Aquí, déjame alumbrarte. ¿De verdad tienes que usar eso? Sí, sí. El agente Choi respondió con una sonrisa. Y sabes, esta linterna también puede sentir el peligro. Ajá. ¿Ves? El color cambia, ¿verdad? Cuando parpadea así de rojo. ¿Y cuándo parpadea? Significa que hay algo no humano cerca. ¿Quién eres? Silencio. El que nos guió antes era definitivamente humano, pero tú no eres humano, ¿verdad? La cosa con la forma de la subgerente Eunage levantó la cabeza. Esa sonrisa tenue y amable en su rostro. Eres rápido para entender. Hola, agente. Ya nos habíamos visto, ¿no? Agente Choi. El agente Bronce se movió apresuradamente para defender, pero el agente Choi lo detuvo con un gesto. Aún así, el ser con la forma de la subgerente Eunage habló con una expresión amable y dulce que nunca usaría normalmente. Lo que le pedía a esta persona que hiciera era definitivamente otra cosa, pero parecía que se dirigía a un lugar extraño. Así que la estoy ayudando personalmente. Director Howe. Ya sea que estuviera disfrazado o simplemente controlándola, era él. El director Howe, con la apariencia de la subgerente Eunage, estaba parado frente a nosotros. Por casualidad, ¿tienes algo que decirme? No. Está tratando de provocarnos.
No debemos hablar más con el director Hou aquí. El agente Bronce estaba presente. El agente Choi podría romper el vínculo aquí mismo. Incluso si no, podría arrastrar al agente Bronce. O a la subgerente Eunage. De nuevo. Todo estaba sucediendo de nuevo. No. Apreté los dientes, buscando una oportunidad para intervenir. Justo cuando estaba a punto de forzar mi entrada en la conversación. Bueno, eso es perfecto. Esto será aún más fácil. Siempre y cuando sepamos quién es. El agente Choi levantó su cuchilla y apuntó. Hacia mí. Uvas. Agente Choi, ¿qué estás? Chalang, Chalang. Ha sido difícil, ¿verdad? Todo estará bien ahora. Chalang, Chalang. Tu atadura. ¿Qué estaba diciendo de repente, y en un momento como este? Espera. Me di cuenta. Cierto. El agente Choi realmente no podía hablar de los eventos de anoche con nadie, debido a la atadura. Que yo era una espía. Que planeaba filtrar información de la Oficina de Gestión de Desastres. Incluso el hecho de que él mismo estaba atado por una restricción sobrenatural. Todo eso está prohibido. Pero, lo pensé, y me di cuenta de que hay algo que puedo hacer. La restricción de hablar de mí era una excepción. El hecho de que uno de nuestros agentes está bajo una atadura sobrenatural impuesta por un ser sobrenatural, no es uno de los temas prohibidos. Podía intentar romper esa atadura por mí tanto como quisiera. Me costó un infierno encontrar a la persona adecuada en Seoraksan. El agente Choi miró al cielo. Bienvenido. Este es un ser malvado. Es un demonio. El dorso de mi mano empezó a arder.